¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de desconexión, de lectura y de aprendizaje, El Enviado. Bueno, pues vamos a proseguir con esta aventura que hemos emprendido. Llevamos ya 16 capítulos, a cual más interesante. En el último capítulo recordamos que ya por fin Jasón se vio frente a frente con Jesús de Nazaret y quedó estupefacto totalmente con la presencia de Jesús, como nos narraba. Un hombre escéptico como era Jasón se sintió de primeras impresionado solamente con la presencia de Jesús. Recordamos que Jesús ha venido ya hacia la zona de Jerusalén, en la cual él pretende pasar la Pascua, aun estando amenazado por los sumos sacerdotes y el Sanedrín de Jerusalén, que tienen orden ya directa, que han dado orden ya directa, de en cuanto vean a Jesús, apresarlo. O sea, lo primero que quieren hacer es, en el momento en que Jesús entre por Jerusalén, es apresarlo. En este momento Jesús todavía no ha entrado a Jerusalén, sino que está en Betania, está en una aldea fuera del muro de Jerusalén, en casa de su amigo Lázaro. Y bueno, pues nada, vamos a seguir con la aventura. Muy bien, decía así. Según Marta, Simón había querido agasajar convenientemente a Jesús y había anunciado un gran banquete para el día siguiente, sábado. Eso significó un nuevo ajetreo en ambas casas, ya que, de acuerdo con las estrictas prescripciones de la ley judía, el día sagrado para los hebreos comenzaba precisamente con el crepúsculo del día anterior. Durante el resto de la jornada, el maestro de Galilea recibió a infinidad de amigos y visitantes, departiendo con todos. Al anochecer, Jesús regresó a la casa de Lázaro y allí, en compañía de sus íntimos y de la familia del resucitado, repuso fuerzas mostrándose de un humor excelente. Fijaros, Jesús ha pasado todo el día recibiendo a gente, a todo el que le quería saludar lo saludaba, hablando con ellos, o sea, un hombre cercano, un hombre muy simpático, con un humor excelente. Nunca se malhumoraba, nunca se agobiaba, sino que iba saludando a la gente y para todo el mundo tenía buenas palabras. Lázaro me rogó que les acompañara. Los hombres tomaron asiento en torno a la gran mesa rectangular del comedor y las mujeres, dirigidas por Marta, comenzaron a servir. En un primer momento me mantuve prudentemente al amor de la chimenea, pero Lázaro insistió y me vi obligado a compartir con ellos las abundantes viandas, algo de caza, judías, legumbres, frutos secos y vino. Me sorprendió comprobar que en ninguna de las comidas se probaba el agua. Esta era sustituida habitualmente por vino. Antes de iniciar la tardía cena, el maestro y las 14 o 15 personas que compartían los alimentos se pusieron en pie, entonando un breve cántico. Yo hice otro tanto, aunque permanecí lógicamente en silencio. Al terminar, Marta, en una de las presurosas idas y venidas, me explicó que aquel himno, titulado Oye Israel, era en realidad una oración. Me sorprendió ver cómo el rabí, a pesar de sus públicas y acusadas diferencias con los doctores de la ley, respetaba las viejas costumbres de su pueblo. No sé si he mencionado que el maestro había hecho gala durante toda la tarde de un contagioso sentido del humor, riendo y haciendo bromas por cualquier cosa. Lo que os comentaba, Jesús siempre estaba de un buen humor excelente. Aquel iba a ser al menos, en los días que precedieron al jueves 6 de abril, otro de los aspectos que me sorprendió de él. Qué lejos estaba de esa imagen grave, atormentada y lejana que se deduce al leer muchos de los libros del siglo XX. Jesús de Nazaret era una mezcla de niño y general, de ingenuo pastor y concienzudo analista, de hombre que vive al día y de prudente consejero, pero sobre todo se le notaba feliz, mucho más alegre y despreocupado que sus propios discípulos y amigos, visiblemente alterados por las amenazas del sumo sacerdote. Fijaros qué cosa, fijaros qué inteligente era Jesús. Jesús sabía que en cualquier momento su vida se podía acabar, y eso no lo amargaba, en ningún momento lo amargó.
Es lo que él decía, lo que dice Jasón. Un hombre feliz, un hombre sonriente, mezcla de niño y general, una persona muy cercana, sabiendo que estando donde está, se está arriesgando a que lo cojan y lo maten. Pero era tan inteligente que valoraba el momento y por eso estaba feliz. Acto seguido, Jesús, que presidía la mesa junto a Lázaro, se hizo cargo de una de las hogazas de pan y, según su costumbre, lo troceó y distribuyó entre los comensales. Apenas se habíamos comenzado cuando de pronto el maestro se dirigió a uno de los hombres del grupo al llamarlo por su nombre. El corazón me dio un respingo. Era Judas Iscariote. Judas estaba en el grupo. El discípulo se levantó lentamente y, aproximándose al rabí, le entregó algo. Después regresó a su puesto. Permanecí como hipnotizado, contemplando a aquel individuo flaco y larguirucho, de algo más de unos 70 metros de estatura y cabeza pequeña. Su nariz aguileña destacaba sobre una piel pálida, casi macilenta, dando el clásico perfil de pájaro. O sea, era un tío así con la nariz muy tal, ¿sabes? Estilo pájaro. Que yo había estudiado en la clasificación tipológica de Ernest Kretschmer. El gran psiquiatra se hubiera sentido muy satisfecho al saber que su definición del tipo leptosomático coincidirá de lleno en este caso con el temperamento esquizotímico de Judas. Serio, introvertido, reservado, poco sociable y hasta esquinado. La verdad es que conforme fui conociendo el carácter de este hombre, me percaté que se trataba en realidad de un gran tímido que no había tenido oportunidad de desarrollar su inmenso caudal afectivo. Su cabello negro, fino y abundante contrastaba con su rostro prácticamente imberbe. Al aproximarse a Jesús, noté que su túnica, en lugar de simple cordón o ceñidor, iba sujeta por la cintura con un agorá o faja oscura, de la que había extraído aquella pequeña bolsa de cuero. Al parecer, por lo que pude ir verificando, la mencionada faja servía sobre todo para guardar el dinero o pequeños objetos, amén de las armas. Judas portaba una pequeña espada sujeta a su costado derecho. En aquellos instantes, sin embargo, no me percaté de un hecho singular. Al igual que el Iscariote, otros discípulos ocultaban también sendas espadas bajo sus mantos y agorá. Los discípulos de Jesús iban armados todos, con espadas. Eso tampoco se cuenta. Iban armados. El rabí rogó a las hermanas de Lázaro que se aproximaran a él. María fue la primera en abandonar los enseres que ésta, manejando junto al fogón, situándose en una de las esquinas de la mesa junto al Galileo. Al poco entraba Marta secándose las manos en el delantal. La luz de una de las dos grandes lámparas o lucernas portátiles que habían sido colocadas sobre la mesa ponían al descubierto el atractivo perfil de María. Una espesa mata de pelo negro y cuidadosamente cardado le caía por la espalda, casi hasta la cintura. Sobre la frente, María sujetaba parte de los cabellos. Lucía una cinta celeste que resaltaba sobre su cutis aceitunado. Tenía las facciones pequeñas y delicadas. Todo un milagro para una mujer de 30 años en aquella dura sociedad. Recordamos que la gente con 30 años ya era mayor en esa época, del trabajo en el campo, pues no habían cuidados y con 30 años ya se consideraba mayor. Si ni una sola vez había logrado hablar con ella, y no obstante, sus interminables ojos negros revelaban un corazón singularmente sensible. Jesús puso la bolsita en las manos de María y dirigiéndose a ambas, les pidió que aceptaran aquel pequeño obsequio. Mientras María se ruborizaba, Marta, presa de la curiosidad, arrebató el regalo de entre las manos de su hermana, abriéndolo con presteza. Desde mi asiento apenas sí llegué a distinguir unos gránulos. Después supe que se trataba de semillas de bálsamo compradas por el propio rabí a su paso por Jericó. Jesús le pide a Judas las semillas y él se las regala a estas hermanas de Lázaro. Ante el regocijo general, María, siempre en silencio, se aproximó a Jesús,
estampándole 2 sonoros besos en las mejillas. Poco a poco, sin embargo, el tono alegre y desenfadado de aquella comida fue decayendo, por obra y gracia de algunos de los hombres del maestro. Saltaba a la vista que estaban seriamente preocupados por la dirección que iban a tomar los próximos pasos de su maestro, y que ellos, sin lugar a dudas, ignoraban totalmente. No tardó en surgir el asunto de la orden de captura de Jesús por parte del sumo sacerdote y las medidas que debían adoptarse para salvaguardar la seguridad del rabí, en primer lugar, y el resto del grupo al mismo tiempo. Uno de los más fogosos y radicales era un discípulo de barba encanecida y bigote rasurado, prácticamente calvo y de ojos claros. Su cabeza redonda destacaba sobre un cuello grueso. Aquel hombre de rostro acribillado por las arrugas, yo estimé equivocadamente que era uno de los de más edad. En el año 30 contaba alrededor de 35 años. No era partidario de la entrada en Jerusalén. Temía, lógicamente, por la vida del rabí, y trató por todos los medios a su alcance de convencer al grupo de lo peligroso del empeño. Jesús asistió impasible y serio a toda la discusión. Dejaba hablar a unos y a otros, sin pronunciar palabra, hasta que en un momento álgido de la controversia, el maestro dejó oír su voz grave, y dirigiéndose al apóstol de ojos azules, sentenció: Pedro. Este apóstol, que nos han descrito calvo, con barba, con canas, con el cuello ancho, era Pedro. Porque Jesús ahora dice: Pedro, ¿es que aún no has comprendido que ningún profeta es recibido en su pueblo y que ningún médico cura a los que le conocen? Después, fijando aquellos ojos de halcón en los míos, añadió: si la carne ha sido hecha a causa del espíritu, es una maravilla. Si el espíritu ha sido hecho a causa del cuerpo, es la maravilla de las maravillas. Mas yo me maravillo de esto. ¿Cómo esta gran riqueza se ha instado en esta pobreza? Un momentito, que hay una cosa que no he hecho. Os pido disculpas. Si no va a estar clean, clean, clean. Un silencio denso quedó flotando en la estancia, y el maestro, levantándose, se retiró a descansar. Aquella noche y las siguientes, los discípulos, temerosos de todo y de todos, montaron guardia por parejas a las puertas de la casa de Simón el leproso. Tanto Judas Iscariote como Pedro, su hermano Andrés Simón, llamado el Celotes, y los sorprendentes gemelos Judas y Santiago de Alfeo, iban armados con unas espadas cortas, prácticamente idénticas a los gladius de los legionarios romanos. La conocida gladius hispanicus, o espada española, como la definió Polibio, eran unas armas de 60 o 70 centímetros de longitud, de hoja ancha y doble filo, con una punta que las hacía temibles. Los discípulos de Jesús procuraron esconderlas bajo los mantos, generalmente en el costado derecho y dentro de una vaina de madera. Ahora hay unos trozos que no voy a leer. Nos explica que, bueno, estaban pasándolo bien, pero hay un momento de tensión en el cual hay gente que le dice a Jesús que no entre, que lo van a apresar, discípulos, y hay otra gente pues que bueno, se contradicen. Y Jesús, pues bueno, dice unas palabras que son muy acertadas, como: ¿es que aún no has comprendido que ningún profeta es recibido en su pueblo y que ningún médico cura a los que le conocen? ¿No? Como diciendo, si la carne ha sido hecha a causa del espíritu, es una maravilla. Si el espíritu ha sido hecho a causa del cuerpo, es la maravilla de las maravillas. Mas yo me maravillo de esto. ¿Cómo esta gran riqueza se ha instado en esta pobreza? Fijaros, son palabras en metáforas, son metáforas de Jesús. Recalca que iban con espadas los apóstoles, que de eso tampoco se habla. Jesús no ignoraba que algunos de sus más cercanos seguidores llevaban armas. Sin embargo, salvo en el triste momento de su captura en la noche del jueves, en la finca de Getsemaní, jamás les hizo mención o reproche alguno. No debo ocultarlo. Antes de retirarnos, algunos de los discípulos cuchicheaban entre sí. Me lanzaron varias e intensas miradas. Finalmente, Juan de Cebedo, más decidido que el resto, avanzó hacia quien esto escribe
y habló en nombre del grupo. Es curioso, amigo Jasón, todos hemos experimentado idéntica sensación. Todos creemos conocerte. Durante varios años, otro griego, también llamado Jasón, ha seguido los pasos del maestro y ha convivido con todos nosotros. Quizás se trate de una casualidad. ¿Por qué? Le interrumpí, intrigado ante la nueva y curiosa coincidencia. Aquel Jasón, recordó con cariño, era casi un anciano. Tú, en cambio, eres joven. Lógicamente, no pude comprender el alcance de aquella revelación. No entonces. Bueno, el libro ya nos deja entrever que seguramente haya otro viaje en el tiempo. Y que él, que ahora es joven, tiene más o menos unos 30 y pico años, Jasón, en ese viaje en el tiempo él es más mayor. ¿Vale? Y esa persona más mayor ha convivido con Jesús y sus apóstoles antes, pero Jasón todavía no sabe nada. Este es su primer salto en el tiempo, más el primero, por eso está joven. Imaginemos, ¿vale?, que Jasón vuelve a la época contemporánea y en un tiempo vuelve a saltar en el tiempo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. 1 de abril, sábado. A diferencia de las restantes jornadas, aquel amanecer del sábado no fui despertado por el rumor de la molienda del grano. Atención, 1 de abril, sábado. Supuestamente a Jesús lo apresan el jueves 6. Estamos a sábado, faltaría sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Esta semana que vamos a empezar, aún estamos en fin de semana, será la última semana de Jesús. La aldea parecía dormida, extrañamente silenciosa. Los hebreos, amos, sirvientes e incluso sus animales de carga paralizaban prácticamente la vida a partir de lo que ellos denominaban la vigilia del sábado, es decir, desde el crepúsculo del viernes. La ley prohibía todos los trabajos mayores, los grandes desplazamientos, hacer el amor, sacar agua de los pozos y hasta encender el fuego. Están en Pascua y la ley les prohíbe el sábado trabajar y hacer todas esas cosas. Aquellas abrumadoras normas de origen religioso trastornaban por completo el ritmo diario de la vida social de los judíos. Y lo que en un principio debería haber sido un motivo de alegría y merecido descanso, había terminado por deformarse, convirtiéndose en un enmarañado código de disposiciones, en sus mayores absurdas y ridículas, por la discusión que tuvieron. Lázaro y su familia, siguiendo el ejemplo de Jesús, adoptaban una postura mucho más liberal. Esa misma tarde tendría oportunidad de comprobar los muchos disgustos y quebradores de cabeza que arrastraban, como consecuencia de la sincera puesta en práctica de la doctrina que venía predicando el rabí de Galilea. A pesar de todo, quedé francamente sorprendido al ver, desde primeras horas de la mañana, un incesante gentío que, procedente de Jerusalén y del campamento, levantado junto a las murallas, pretendía saludar a Lázaro y al hombre que había sido capaz de desafiar al gran Sanedrín. Desde las tiendas de campaña de Jerusalén iban andando para saludar a Jesús y a Lázaro, el resucitado. Claro, era la atracción. Según mis informaciones, uno de esos preceptos sabáticos especificaba que el hombre de la casa debía dar 3 órdenes cuando comenzaba a oscurecer, es decir, en la tarde del viernes. ¿Habéis apartado el diezmo? 1. ¿Habéis dispuesto el erú? Por último, el cabeza de familia debía ordenar que se prendiera la lámpara. Costumbres de la época. Pues bien, si la distancia de Jerusalén a Betania era de unos 15 estadios, casi 3 kilómetros, imaginaros Jerusalén, ciudad amurallada, y a 3 kilómetros andando por un camino donde están ellos. ¿Cómo es que aquellos judíos incumplían una de las normas más severas del sábado, caminar más de 2000 codos fijados por la ley? Lázaro, con una sonrisa maliciosa, vino a explicarme que también, en aquellos tiempos, hecha la ley, hecha la trampa. Los israelitas, para aligerar esta disposición de los 2000 codos, habían inventado el erú. Si una persona, por ejemplo, colocaba en vigilia el sábado, el viernes, alimentos como para 2 comidas dentro de ese límite de los 2000 codos o 1000 metros, aquello, el erú, era considerado como una resistencia temporal, pudiendo entonces caminar otros 2000 codos en cualquier dirección. Una trampa que hacen en la religión para poder andar más, porque en esos días no puedes andar más de 3 kilómetros, dice la religión de ellos.
Esto explicaba la masiva presencia de peregrinos y vecinos de Jerusalén en Betania, que, según mi amigo, podían haber situado uno o dos erub en el mencionado sendero que une las tres poblaciones, Jerusalén, Betjafé y la aldea en la que no me encontraba, Betania. Mi condición de extranjero y gentil me proporcionó, al fin, una oportunidad para ayudar a la familia que me había acogido bajo su techo. Hasta la hora tercia, 9 de la mañana, y después de vencer la resistencia de Marta, me ocupé del transporte del agua, así como de alimentar el fuego de la chimenea, recoger los huevos del gallinero y de la limpieza y puesta a punto de un ingenioso artilugio que llamaban antiqui, y que no era otra cosa que una especie de calentador metálico con un recipiente para las brasas. El descanso sabático prohibía retirar las cenizas del mismo y, por supuesto, volver a cargarlo. Aquel utensilio provisto de un tubo interior en contacto con el fuego era de gran utilidad para calentar agua. Al no ser judío, yo estaba liberado de aquellas normas, y ello, como digo, me permitió compensar en parte la gentileza y hospitalidad de mis amigos. Pero mi corazón ardía en deseos de salir al encuentro de Jesús. Marta, con su finísimo instinto, me sugirió que lo dejara todo y que fuese en busca del maestro. Poco antes, en una de sus visitas a la casa de su vecino, Simón, con motivo de la preparación del festín que los habitantes de Betjafé y Betania querían ofrecer al rabí, había tenido ocasión de verle en el jardín. Cuando me disponía a salir de la casa, la señora me recordó que yo también había sido invitado y que si así lo consideraba, ella misma me conduciría hasta el lugar que me había asignado. Yo sabía muy bien que en aquella cena iba a producirse un acontecimiento especial. Lo que no podía imaginar entonces era la gravísima repercusión que entrañaría para el maestro. Va a haber un festín en casa de Simón el leproso, otro amigo de Jesús, y le están diciendo que él está invitado. Ellos están limitados por la Pascua judía a no poder moverse, a no poder hacer las tareas, y él las hace por ellos para ayudarles. La hacienda de Simón, el hombre más rico e importante de Betania, desde la muerte del padre Lázaro, se levantaba a escasa distancia y también el núcleo oriental de la población. La única diferencia sustancial con la casa de mi amigo era el frondoso jardín, cuajado de cipreses, algarrobos y palmeras, perfectamente cercado por un muro de piedra de 2 metros de altura. En Jerusalén, excepción hecha de la Rosaleda, los jardines estaban prohibidos. Aquella norma, en cambio, no obligaba a las restantes ciudades. Simón, fervoroso creyente y seguidor del maestro, era además un enamorado de las plantas, pasando buena parte de su ya avanzada ancianidad entre sus rosas, gálbanos luminosos y perfumados estoraques de flores blancas, jaras y los curiosos tragacantos, de cuyas ramas y troncos fluye una apreciada goma blanquecina altamente medicinal. A las puertas de la hacienda se apiñaba una silenciosa muchedumbre a la espera de poder ver al maestro, como si se tratase de un estadista del siglo XX. Varios discípulos de Jesús permanecían apostados junto al portón, con las espadas ocultas por la faja y el manto controlado las entradas y salidas de los amigos, familiares y servidores de la casa, los únicos autorizados a traspasar el umbral. No podía entrar nadie en la casa de Simón el leproso, por mucha gente que iba. O sea, daros cuenta que Jesús en aquella época todo el mundo lo quería ver. Y donde iban 500 personas detrás. Pero claro, a casa de Simón solo podían entrar los autorizados. No tuve el menor problema para cruzar ante los hombres del Galileo. Mi amistad para con Lázaro y el oportuno gesto de Jesús saludándome la tarde del día anterior había hecho que me ganara la simpatía y confianza de los apóstoles. Al verme, uno de los discípulos, Judas, gemelo de otro Alfeo, me preguntó si buscaba a alguien en particular. Le dije que a Jesús, y se brindó encantado para acompañarme. Al traspasar la puerta principal, me encontré ante el cuidado y dilatado jardín. Un estrecho camino adoquinado con piedras blancas, caliza sin duda, nos condujo en línea recta hasta la explanada abierta, al pie mismo de la escalinata de mármol que daba acceso a la casa. No fue necesario que Judas me señalara a su maestro, Jesús se hallaba rodeado de una decena de niños jugando. O sea, Jesús estaba jugando con niños dentro de la casa. Estaba dentro de la casa y estaba jugando con niños. Aquel espectáculo me fascinó de tal forma que en silencio, casi de puntillas, rodeé la pequeña explanada sentado en los primeros peldaños de la escalinata. Y allí permanecía absorto, disfrutando como los pequeños. Jesús se había desembarazado de su manto.
Su espléndida túnica blanca parecía esta vez ceñida por un cordón. Entre la algarabía de los pequeñuelos destacaba a ratos su risa, limpia y rotunda como aquella luminosa mañana. En verdad, lo que más me emocionó fue comprobar cómo aquel hombre, hecho y derecho, capaz de desafiar a los sumos sacerdotes o de resucitar a los muertos, saltaba, corría o caía por los suelos, entregado por completo a las exigencias de aquella gente menuda. Algunas mujeres se asomaban disimuladamente por el atrio, contemplando la escena y escabulléndose a continuación entre risas mal contenidas. Uno de aquellos juegos era especialmente curioso. El Galileo se situaba de espaldas al grupo de niños y lanzaba un palitroque hacia atrás, de forma que cayera lo más cerca posible de la chiquillería. Los muchachos se disputaban la posesión del palo hasta que uno de ellos, generalmente el que más saltaba, se hacía con él. En ese instante, tanto Jesús como el resto corrían en todas las direcciones, mientras el propietario del testigo se esforzaba por perseguir y tocar con el palo a cualquiera de los jugadores. No era casualidad que todos los niños pretendían cazar al rabí, pero este, lejos de dar facilidades, los volvía locos, esquivándolos y burlándolos entre los árboles y arbustos. No sé cuánto tiempo duró aquello, quizá 1 o 2 horas. Súbitamente me asaltó un presentimiento. O mucho me equivocaba o aquellos iban a ser los últimos juegos de Jesús de Nazaret. De pronto, cuando más punzante era aquella inexplicable melancolía, el maestro detuvo el juego. Retiró de sus ojos la venda de tela con la que jugaba a la gallinita ciega y acarició a los pequeños dando por terminada la diversión. Aunque Jesús había tenido múltiples oportunidades de verme allí sentado, fue en ese momento cuando dirigió su mirada hacia mí. Los niños se desperdigaron por el jardín y el maestro avanzó hacia las escalinatas. Traté de ponerme en pie, pero el rabí extendió su mano indicándome que no me moviera. Y ahora viene una conversación con Jesús. ¿Qué hacemos? ¿La leemos o la dejamos para otro capítulo? Venga, vamos a leerla. Os explico. ¿Veis cómo era Jesús? Un hombre cercano que jugaba con los niños, de buen humor. Fijaros la que estaba liando con los chiquillos. Algo muy distinto a lo que nos han contado de esa figura de autoridad que era Jesús, la Iglesia. Indicándome que no me moviera, le hizo así con la mano, que se quedara ahí. Se sentó a mi lado, con la respiración aún agitada y la frente empapada por el sudor. Jasón, amigo, ¿qué te sucede? Aquel descubrimiento volvió a sumirme en la confusión. El maestro, sin mirarme siquiera y sin esperar una respuesta, ¿qué clase de respuesta podía haberle dado? Prosiguió con un tono de complicidad que adiviné al instante. Tú estás aquí para dar testimonio y no debes desfallecer. Jesús lo sabe, le dice Jasón. Tú estás aquí para dar testimonio de lo que me va a pasar y no debes desfallecer. Entonces, ¿sabes quién soy? Le dice Jasón. Jesús sonrió y pasando su largo brazo por mis hombros, señaló hacia la puerta del jardín, donde aún montaban guardia los discípulos. Pasará mucho tiempo hasta que esos y las generaciones venideras comprendan quién soy y por qué fui enviado por mi Padre. Tú, a pesar de venir de donde vienes, estás más cerca que ellos de la verdad. Jesús ya sabe que ha viajado en el tiempo y le dice, esos que están ahí, sus discípulos y todos los de ahí, van a pasar muchas generaciones hasta que sepan quién soy yo. Tú, que vienes del futuro, ya estás un poco más cerca de saber quién soy yo. No comprendo, maestro, ¿por qué tus hombres van armados? Muy pocos lo creerían en mi tiempo. Los que están conmigo, respondió con un timbre de tristeza, no me han entendido. Señor, hay tantas cosas de las que desearía hablarte. Aún tenemos tiempo. Bástele a cada día su afán. Era irritante. Tanto tiempo aguardando aquella oportunidad y ahora mano a mano con él, no sabía qué decir ni qué preguntar. Antes me has preguntado qué me ocurría. Le comenté intrigado. ¿Cómo has podido darte cuenta? Levanta la piedra y me encontrarás allí. Corta la madera y yo estoy allí. Donde hay soledad, allí estoy yo también. ¿Qué quiere decir con esto que Jesús? Os lo vuelvo a leer. Levanta la piedra y me encontrarás allí. Corta la madera y yo estoy allí. Donde hay soledad, allí estoy yo también. Él está en todos los lados. La presencia divina
está en todos los lados. ¿Vale? A eso se refiere. Él es la representación divina del Padre en la tierra y Él sabe todo lo que pasa a quien le pasa. Por eso dice, levanta una piedra y allí me encontrarás. ¿Sabes? Toda mi vida me he sentido solo. Jesús replicó de forma fulminante, yo soy la luz que está sobre todos. Hay muchos que tienen junto a la puerta, pero en verdad te digo que solo los solitarios entrarán en la cámara nupcial. Me tranquiliza saber que también los que dudamos tenemos un rincón en tu corazón. Jesús sonrió por segunda vez, pero esta vez sus ojos brillaron como el bronce pulido. El mundo no es digno de aquel que se encuentra a sí mismo. 1000 veces me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué estamos aquí? El mundo es mi puente. El mundo es un puente. Pasad por él, pero no os instaléis en él. Vuelvo a repetir. 1000 veces me he hecho esta pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Porque me imagino que muchos de vosotros que me estáis viendo pensaréis, ¿qué hacemos en el mundo? ¿Por qué estamos aquí? Y Jesús repite, el mundo es un puente. Pasad por él, pero no os instaléis en él. Es decir, estáis de paso. Es un puente el mundo. Pero, insistí, no has respondido a mi pregunta. Sí, Jasón, sí lo he hecho. Este mundo es como la antesala del reino de mi Padre. Prepárate en la antesala a fin de que puedas ser admitido en la sala del banquete. Sé caminante que no se detiene. Pero, Señor, conozco a muchos que se han instalado en su sabiduría y que dicen poseer la verdad. Dime una cosa, Jasón. ¿Dónde crece la simiente? En la tierra. En verdad te digo que la verdadera sabiduría solo puede nacer en el corazón que ha llegado a ser como el polvo. El sabio y el anciano, que no duden en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, vivirán, porque muchos primeros serán últimos y llegarán a ser uno. Tú hablas de la verdad, pero ¿dónde debo buscarla? Si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces del mar os precederán. Pero yo te digo que el reino de mi Padre está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Mas, si no os conocéis, estaréis en la pobreza y vosotros seréis la pobreza. Qué frase, qué metáfora tan difícil de explicar, ¿verdad? Pero con cuánto sentido. Cuando os conozcáis, seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Tienes que conocerte y darte cuenta de quién eres. Saber que eres hijo del Padre, del Creador, que eres una creación del Creador, de esa esencia que es Dios. Mas, si no os conocéis, estaréis en la pobreza y vosotros seréis la pobreza. Pero si no os dais cuenta de vuestro verdadero ser en la tierra, de que esta vida es un puente, de que esta vida es una experiencia y de que no estáis conectados con esa esencia que es Dios, estaréis en la pobreza. El rabío debió notar mi confusión y añadió, ¿alguna vez has escuchado tu propio corazón? Asentí sin saber a dónde quería ir a parar. El secreto para poseer la verdad solo está en mi Padre, y en verdad te digo que mi Padre siempre ha estado en tu corazón. Solo tienes que mirar hacia adentro. Bienaventurado el que busca aunque muera creyendo que jamás encontró, y dichoso aquel que a fuerza de buscar encuentre. Cuando encuentre, se turbará, y abriéndose turbado, se maravillará y reinará sobre todo. Repito, mi Padre siempre ha estado en tu corazón, solo tienes que mirar hacia adentro. Bienaventurado el que busca, aunque muera creyendo que jamás se encontró. O sea, vale la pena intentar encontrar la verdad y el por qué uno está en la tierra y qué es lo que le precede. Y dichoso aquel que a fuerza de buscar encuentre. Cuando encuentre, se turbará. Si llegas a conectar con Dios, a conocer esa esencia que es Dios y que vive dentro de ti, que la sientes, se turbará. Y habiéndose turbado, se maravillará y reinará sobre todo. Vamos a dejarlo por aquí. Aún nos queda un poco de conversación. Bueno, vamos a terminarla. Señor, yo miro a mi alrededor y me maravillo y entristezco
a un mismo tiempo. Yo te aseguro, Jasón, que todo aquel que sabe ver lo que tiene delante de sus ojos recibirá la revelación de lo oculto. No hay nada oculto que no será revelado. Mi timidez inicial se fue disipando. El calor y la cordialidad de aquel hombre terminaron por quebrar los muros más inexpugnables, pero nuestra conversación se vio súbitamente interrumpida por varios de los discípulos. La multitud que se agolpaba a las puertas de la casa de Simón reclamaba al rabí, y los hombres del Nazareno se sentían impotentes para contenerlos. Cuando el maestro se alejó, me juré a mí mismo que buscaría nuevas oportunidades para conversar con él y exponerle mis interminables dudas. Ahora sí, lo dejamos por aquí. Os recomiendo, si queréis, que volváis atrás en el vídeo y que escuchéis de nuevo las palabras de Jesús, a lo que se refiere Jesús. Os he explicado un poco las metáforas a las que se refiere, pero son metáforas con mucho sentido. Estas palabras que hemos leído, estas palabras son palabra de Dios. Estas palabras es muy difícil que una persona, que un escritor, las traslade y haga llegar al corazón. O sea, que utilice palabras dichas por Jesús, pudiendo ser dichas por Jesús. Es muy importante eso, darse cuenta que este libro, la esencia de este libro y lo que le da veracidad a este libro, es que hay palabras dichas por alguien que no es un escritor. Es decir, la documentación que encuentra JJ Benítez, que escribe el mayor, que es lo que estamos leyendo, ¿es cierta? ¿Es cierto el viaje en el tiempo? Esas palabras lo avalan, desde mi punto de vista. Lo dejamos por aquí. Seguiremos conociendo a Jesús, seguiremos conociendo su buen humor, lo cercano que era, sus palabras, y seguiremos disfrutando de esta historia. Tenéis en el primer comentario fijado el enlace directo a la editorial Planeta por si queréis comprar el libro y leer los trozos que no leo. Esto al fin y al cabo es un resumen y es una interpretación mía propia, sin nada más, sin ninguna pretensión extra. Suscríbete para seguir viéndonos. Muchísimas gracias por tu compañía. Suerte.